Muy buenas tardes a todos. Para los que no me conozcáis, yo soy Juan Calderón y soy el concejal de Cultura. Hoy estamos aquí para presentar el libro Hábitos que te salvarán la vida, el nuevo libro de Odil Fernández. Esta presentación forma parte de un ciclo de veladas literarias que vamos a realizar durante todo el verano cultural. La de hoy es la primera presentación y espero que sea de vuestro interés. Odil nació en Granada en 1978, es médico de familia y en el año 2010 sufrió un cáncer de ovario por el que le hizo temer por su vida y también por la posibilidad de tener hijos. Después de una larga reflexión sobre si su estilo de vida podría ser culpable de esta enfermedad, se planteó la posibilidad de escribir un libro. Y en la actualidad, Odil es madre de 3 niños y autora de éxito de varios libros relacionados con la experiencia de su enfermedad y sobre cómo el estilo de vida que llevamos influye en nuestra salud. El libro que presentamos hoy es calificado por la editorial que ha publicado el libro como claro y útil, que aporta a los lectores claves indispensables para reducir los efectos nocivos de la inflamación, los picos de glucosa y el estrés en nuestra salud. Un proyecto basado en una investigación que resalta la estrecha relación entre alimentación, hábitos de vida y prevención de enfermedades. Pues después de esta breve presentación os dejo con la autora, con Odil, y ella que cuente un poco más sobre su libro. Muchas gracias. Buenas tardes, un placer haberme previsto para poder mirarla esta. Bueno, un placer y muchas gracias que esta calurosa tarde esté aquí, tanta gente reunida. Espero estar a la altura porque es un esfuerzo, yo sé que a esta hora es un esfuerzo estar aquí. Bueno, como ha comentado Juan, yo soy médico de familia de formación, me formé en Granada, en Rodeada, luego hice la residencia en La Chana. Y esto fue, hice la residencia y después me presenté a las oposiciones. Y la verdad es que tuve suerte y en el año 2008 creo que fue, 2007 fue, aprobé las oposiciones como médico del Servicio Andaluz de Salud. A los 3 años de aprobar las oposiciones se resolvió por fin la OPE, sabéis que esto es lento. Y justo cuando me incorporé en mi plaza, donde yo quería, porque yo hice la medicina de familia porque me gusta por vocación, yo quería ser médico de pueblo. A mí me gusta ser médico de mesa y camilla, esos médicos que se sienten a hablar con sus pacientes, que conocen su historia, que conocen a su familia, así es más fácil hacer diagnósticos. Pues conseguí aprobar la plaza, con tan solo 32 años yo tenía mi plaza, aprobé con 29 años las oposiciones, con 32 años yo tenía mi plaza. Como funcionario había incorporado en el pueblo donde yo quería ser médico de pueblo, en un pueblo de la Sierra de Cazorla. Y justo llevaba un mes trabajando con lo que yo siempre había querido y un día me partió una masa en el abdomen y esa masa resultó ser un cáncer de ovario metastásico. El cáncer de ovario metastásico tiene una supervivencia a 5 años del 5%, a 10 años del 0%. Podéis imaginar lo mal que yo lo pasé, el asumir que tiene 32 años, tenía un niño que estáis viendo cuando estábamos aquí, un niño de 3 añitos. Tu mundo se derrumba y además como médico tú sabes los efectos secundarios que provoca la enfermedad, has visto morir a personas con cáncer y yo lo viví muy mal, la verdad es que tuve una ansiedad bastante importante, pero cuando ya lloré todo lo que había que llorar, cuando pasé la rabia, la ira, el por qué a mí, cuando pensé me voy a morir, pensé, José, todavía te has muerto, todavía estás aquí, ¿qué puedes hacer tú como paciente para intentar que ese tratamiento de quimioterapia, que en principio era paliativo para intentar alargar la vida, sea curativo? Yo lo que quería era ver a ese niño crecer y entonces empecé a pensar qué puedo hacer yo, ¿no? Y pensé en mis pacientes, donde veía que los diabéticos, pues en función de sus comidas, la diabetes se descompensaba, ¿no? Después de la vida todos los diabéticos se descompensan con los turrones, con los excesos. Veías que los pacientes hipertensos muchas veces no es la medicación lo que les falla, sino que se han peleado con la vecina, con su pareja, se les dispara la cifra de presión arterial y pensé, quizá como has vivido hasta ahora ha influido en ese cáncer que no es propio de gente joven, era un cáncer antes que era de gente más mayor. Quizá el estrés que yo llevaba, pues desde la oposición, el doctorado, el niño pequeño, las guardias, tal, ha influido y quizás si tú haces cambios puede hacer que esa quimio en vez de ser paliativa sea curativa. Con esa premisa empecé a investigar la relación entre el cáncer, la alimentación, la emoción, el ejercicio y vi que sí que había muchas cosas publicadas sobre cáncer, nutrición, ejercicio y sin embargo a mí el oncólogo no me contó nada, a mí me trató el jefe de servicio en aquel momento del maternal. No me contó nada sobre qué podía hacer yo como paciente, solo me dijo una cosa que estuvo bien, no te deprima.
está bien, ¿no? Por lo menos veía que las pacientes que se deprimían evolucionaban peor. Pero cuando yo le decía, pero es que he leído que es la alimentación, que si como de tal manera, tal, me decía, todo lo que me estás contando eso es muy difícil de hacer, si quieres lo tuyo, veremos si te sirve o no te sirve. Y como no tenía nada que perder, porque las estadísticas dicen que me iba a morir, pues dije, pues nada, vamos a empezar a hacer un cambio radical de alimentación, empecé a entrenar, empecé a meditar, y bueno, pues la enfermedad desapareció, las metástasis desaparecieron. Pude ser madre en contra de todo pronóstico 2 veces después de la enfermedad de manera natural, y ahí están estas fotos del año pasado. Ahí os presento el niño de 3 años, ya tiene 16, y después han nacido 2 pequeñines que son Iker y Jade. Imaginaos qué sorpresa, ¿no? Para mí y para todo el equipo médico, que nadie esperaba que fuese a vivir. Yo decía que la esperanza de vida de mi cáncer a 10 años del 0%, han pasado 13 años de eso. Entonces pensé que mi obligación como médico era contar todo aquello que yo había investigado, todo que me había servido para intentar que otras personas que estén pasando por la enfermedad, por ese miedo, por esa incertidumbre que tienen al principio, poder guiarles. Sobre todo esto, todo lo que os voy a contar está orientado a prevención de la enfermedad. Y esa es mi historia, por eso estoy aquí, por eso cambié la consulta de atención primaria, por lo que contaba antes Juan, por los libros. El primero es de Receta Anticáncer, luego han venido varios, hasta este último que hoy vamos a contar aquí, que es Hábitos que te salvarán la vida. Creo que la manera esta de escribiendo, pues podéis buscarme en redes sociales, que publico todos los días, como mi Receta Anticáncer, tanto en Facebook como en Instagram, en las charlas, tanto en adultos como en colegios, podemos hacer mucho más. Porque si nosotros empezamos a comer sano, hacemos ejercicio desde que estamos pequeños, sabemos que muchísimas enfermedades se podrían prevenir. Y con esto ya me conocéis, ya sabéis por qué estoy aquí, cuál es la motivación. El deseo siempre es ayudar a los demás e intentar pues, aportar mi granito de arena en el proceso de enfermedad y sobre todo, como decía, orientado a la prevención. Y con esto empezamos a hablar de hábitos que te salvarán la vida. Este nuevo libro que hoy os quiero contar es un libro diferente a los anteriores, porque si bien yo empecé con la motivación de escribir porque tuve cáncer, como os decía, a raíz de la pandemia empezamos a ver que los hábitos de los españoles han cambiado muchísimo. Desde la pandemia, debido al tiempo que estuvimos encerrados, a que los precios han subido también mucho, la gente cada vez come peor, se come más comida basura, se come menos comida mediterránea, cada vez somos más sedentarios, en especial los niños, que a lo mejor había niños que antes de la pandemia no estaban con las tablets y ahora están todo el día con las tablets, cada vez salen menos a la calle. También desde la pandemia la salud mental en general ha empeorado, mucho más miedo, más depresión, más ansiedad. Y esto ha hecho que en los últimos años la incidencia de enfermedades crónicas esté aumentando. A día de hoy, en personas mayores de 50 años, el cáncer se considera una epidemia. Las enfermedades cardíacas están aumentando, cada vez el diagnóstico de la diabetes se está adelantando. Y esto tiene que ver por esos malos hábitos que estamos adquiriendo. Nosotros estamos abandonando nuestro modelo de alimentación de vida mediterráneo, donde se comía bastante bien, donde la gente se movía mucho, por un modelo pues, más americano. Y ese modelo tanto de comida rápida, de sedentarismo, de estar enganchado a las nuevas tecnologías, al Netflix, está haciendo que cada vez haya más enfermedades. Y de hecho se estima que de los recién nacidos en España, 1 de cada 2, es decir, la mitad de los niños que nacen actualmente en España, tendrán cáncer cuando sean adultos. Nuestros hijos serán la primera generación que viva menos que sus padres, debido a enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer. Y esto hay que cambiarlo. Y sin embargo cada vez lo estamos haciendo peor. Ahora veréis que cada vez estamos comiendo peor. Entonces, para que entendamos un poco por qué están aumentando todas esas enfermedades, os quiero contar algunas cosas de medicina, pero de manera muy sencilla para que todos las entendáis, ¿vale? A día de hoy estamos viendo que la mayoría de las patologías crónicas, desde cáncer, diabetes, Alzheimer, Parkinson, depresión, fibromialgia, asma, alergia, enfermedades cardiovasculares, todas tienen el mismo origen. Todas tienen un origen común y lo bueno que tiene esto es que todas se podrían prevenir o ralentizar el diagnóstico. Es decir, que siga siendo como pasaba antes. Antes el cáncer solo le pasaba a las personas mayores, le daba un infarto a la gente mayor, pero antes era muy raro, ¿verdad? Que una persona con 30 años le diese un infarto era como algo inaudito, y ahora que al fulanito le dé un infarto con 30 años ya lo vemos hasta normal. Antes la mamografía no se hacía hasta los 50 años, porque antes que una mujer con menos de 50 años tuviera cáncer de mama era excepcional.
Ahora podéis decirme, seguro que todos conocéis a alguien con menos de 50 años con cáncer de mama, ¿verdad? Pues tiene que ver con, lo que os voy a contar ahora, tiene que ver con las mitocondrias, con el mal funcionamiento de las mitocondrias. Decía, casi todas las patologías podrían mejorar y prevenirse si aprendemos a cuidar nuestras mitocondrias. Ahí esa imagen tan extraña que hay ahí, eso sería una mitocondria. Las mitocondrias son unos orgánulos que están en nuestras células y son la central energética, son las que proveen de energía y de calorcito a todas nuestras células. Si imaginamos nuestro cuerpo, sí lo tengo aquí, como una fábrica, imaginad que la mitocondria es la central energética, es la que produce la electricidad para la fábrica, el alimento para las células y que la fábrica tenga una temperatura óptima, ¿no? Sería el aire acondicionado y la calefacción de esa fábrica. Cuando cuando la mitocondria, la central energética, no funciona bien, se dice que tiene una disfunción mitocondrial y ese es el origen de cualquier patología crónica, ¿vale? Pues si nuestra fábrica, tiene diferentes departamentos, unos son los ojos para ver, otros son los oídos para sentir, el corazón que bombea, cada departamento de esa fábrica tendrá una función. Y si todo funciona bien, esa fábrica, todos los departamentos están coordinados, tiene un jefe que sería el cerebro, que es el que coordina todo, tendría un corazón que bombea el alimento y todo funcionaría bien. Siempre y cuando la caldera, que es la mitocondria, funcione bien. Ahora, vamos a ver, imaginar la mitocondria, hemos dicho que es la central energética, como una caldera, ¿no? Una caldera que tenemos nosotros en nuestra casa. Esa caldera está diseñada para prender, para funcionar con una cantidad de madera determinada que yo le eche. ¿Qué le pasa a una caldera si yo le echo poca leña? Si le echo poca leña no funciona bien, no nos va a dar calor. Pero si le echo demasiada leña se ahoga, ¿verdad? No combustiona, se queda sin oxígeno y no combustiona. Y los que tenéis calderas, chimeneas o calderas en casa, también depende mucho la madera que le eche. No es lo mismo que le eche de olivo, que le eche de álamo, que le eche hoja mojada, ¿verdad? Tronco mojado. Pues la mitocondria está diseñada para que le echemos una cantidad concreta de madera y que sea madera de calidad. ¿De qué se alimenta la caldera? O sea, ¿qué utiliza de combustible? Utiliza glucosa, pero solo una cantidad adecuada. Cuando le echamos más glucosa de la que puede asimilar, no funciona bien, ¿vale? Eso sería lo que estoy diciendo. Si empieza a apilar madera dentro de una chimenea, al final la ahoga y no prende. Pues esto es lo que le pasa a la caldera. Cuando yo le echo demasiada glucosa, demasiado azúcar a esa mitocondria, el cuerpo no sabe qué hacer con ella porque sabe que eso sería malísimo para ella. Y cuando la mitocondria, o sea, la caldera funciona, se produce, igual como esa chimenea, sale humo, ¿no? Cuando funciona la caldera, la chimenea, sale humo. El humo que sale de nuestra caldera, en la mitocondria, en las células, perdón, se llama radicales libres. Los radicales libres serían ese humo que van a la larga, ese humo va poniendo del color negro todas las paredes de la fábrica. Cuando toda la fábrica se pone negra, es cuando llega el momento del final de la vida. Nosotros nacemos con las paredes de nuestro cuerpo súper blanquitas, son blancas y cuando morimos, además eso está demostrado, cuando morimos los cartílagos que han nacido blancos nacarados, cuando morimos están marrones. Es por eso radicales libres. El radical libre, para que os imaginéis ese humo, es como cuando tú coges un tomate y pasan los días y se va poniendo marroncillo hasta que se pudre, ¿no? Pues esos son los radicales libres, sería el humo que produce la mitocondria cuando funciona. Ese humo que va manchando las paredes y bueno, al final todos morimos y es parte de la vida. Bueno, pues contaros, dependiendo del tipo de humo que eche la chimenea y cómo de forzada vaya la marcha de la chimenea, envejecemos antes o envejecemos después. Las paredes se manchan más rápido o se manchan más lento. ¿Qué hace que las paredes se manchen muy rápido? El no darle madera de calidad, el darle un exceso de madera a la mitocondria. ¿Y eso quién lo hace? Una mala alimentación basada en ese modelo americano que decíamos, tipo lo que comen los Simpsons, el exceso de la contaminación ambiental, el no dormir bien, el no hacer ejercicio, que luego iremos viendo, ¿vale? Entonces, más o menos con los ejemplos que estoy poniendo lo tenéis, ¿no? La mitocondria, si la caldera no funciona bien, vamos envejeciendo más rápido, todos vamos a envejecer porque ese humo es parte del proceso de la vida, toda chimenea necesita echar humo, pero si hay más humo del que nuestro cuerpo puede asimilar, es cuando envejecemos.
¿Y qué síntomas podemos estar nosotros notando de que esa caldera no está funcionando bien? De que hay demasiado azúcar en la puerta de esa caldera, que la caldera no sabe qué hacer con tanta madera. Pues podemos notar un cansancio crónico, como que estamos muy cansados, que no podemos con nuestra alma, que estamos fatigados, que nos cuesta pensar, que nos cuesta concentrarnos, sensación como de niebla o de fatiga mental, que tengamos mucho sueño, que tenemos que echarnos siestas de 2 horas. No sería normal que el cuerpo, una siesta de 2 horas no es normal. Que estemos muy irritables, de mal humor continuamente y sin motivo aparente, que tengamos antojos por los dulces continuos, que veamos una palmera y nos vayamos detrás, que no seamos capaces de reprimir ese deseo, que nos demos atracones, o esto de que por la noche abro la nevera y necesito saltar la nevera sí o sí para comer. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Sentí estos síntomas? Pero esto nos ha pasado más de una vez y no le damos importancia. Pensamos, bueno, pues será el calor, será el verano, será el no sé qué. Decimos el calor porque ahora todo el mundo dice que estamos cansados porque es verano. Cuando es invierno estamos cansados porque es festivo. Muchas veces no le hacemos caso, pasamos, decimos, bueno, ya se pasará. Pues estos son síntomas de alarma y por qué. Os voy a explicar por qué se producen estos síntomas. Mirad, cuando hay mucho azúcar en la puerta de la mitocondria, el cuerpo sabe que ese exceso de madera nos va a hacer envejecer, entonces tiene que idear un sistema para reducir esa madera que no necesitamos. Lo ideal sería que no consumiramos tanto como para que se acumule la madera. Pero cuando se acumula la madera, el cuerpo lo que hace es hablar con el páncreas, el cerebro le dice al páncreas, produce insulina, suena la insulina, ¿verdad? Es una hormona que lo que hace, veis ahí, que es como una llave, ¿vale? Esa llave, que es la insulina, abre la célula, la cerradura de la célula y dice, trágate el azúcar que ha sobrado, trágate la madera que este hombre se ha tomado, esta mujer se ha tomado en exceso y no sabemos qué hacer con ella. Entonces el páncreas lo que hace primero es intentar guardarla en el hígado. En el hígado tenemos un almacén para azúcar que además está bien, no tiene ningún efecto secundario, se puede guardar ahí. En ese almacén que es el hígado caben más o menos el equivalente a 4 patatas fritas de McDonald's, no cabe más, ¿vale? Entonces cuando se llena, te has comido 5 patatas fritas, dice, bueno, vamos al siguiente almacén, es el músculo. En el músculo caben más o menos cantidad de azúcar dependiendo de lo fuertes que estemos. Las personas que están con poco músculo les cabe poquito, media tarta. Las personas que están más fuertes les cabe un trozo grande de pastel. Pero hay veces que no hemos comido más de 5 patatas, no hemos comido más de un trozo de pastel. ¿Y dónde cabe el resto de glucosa que nos está sobrando? Pues el páncreas la guarda en la grasa. Y la grasa tiene una capacidad casi infinita para almacenar azúcar, porque nosotros podemos llegar a engordar 300, 350 kilos incluso, ¿verdad? La capacidad de engordar de una persona casi es ilimitada. Pues todo el exceso de azúcar, todo el azúcar que sobra, va a la grasa, va a los michelines directamente. Y además el páncreas, o sea, la insulina, aparte de guardar el azúcar en la sangre, hace una cosa, y es que es una hormona que se llama inflamatoria. Digamos, imaginad que es como una sustancia irritante que va irritando todos nuestros órganos. Es una hormona que a la larga irrita, daña nuestras células. Las personas diabéticas tienen más riesgo no solo de otras enfermedades. Las personas diabéticas tienen más infartos, más riesgo de que tengan problemas de circulación, el corte de una pierna, o se queden ciegas, problemas de riñón, seguramente que la habéis escuchado. Es porque esa hormona le ayuda a bajar los niveles de azúcar en sangre, pero también tiene muchos efectos secundarios. Pues los diabéticos tienen el doble de riesgo de cáncer que las personas no diabéticas. El problema es que nosotros pensamos que solamente tienen problemas con los niveles de azúcar en sangre los diabéticos, y no, se está viendo que el 70% de la población española tiene picos de azúcar en sangre después de la mayoría de las comidas dulces, después de una croissant, de una palmera, de una tostada con mermelada, podemos estar haciendo picos de azúcar. Y no da prácticamente síntomas, salvo lo que habéis dicho. Los atracones, los deseos por los dulces, el cansancio puede estar causado por ese exceso de insulina y de glucosa en sangre. Esto que os voy a contar este ejemplo, seguro que lo habéis visto alguna vez. Hoy propones para comer macarrones con tomate, ¿vale? Macarrones blancos con tomate. Están ricos, eso le gusta a casi todo el mundo, te comes solamente tus macarrones con tomate. Seguro que sentís lleno, ¿verdad? Que tú comes un plato de macarrones con tomate y te llenas. Pero no va a pasar que a la hora estéis muertos de hambre otra vez, necesitáis volver a comer. Además el cuerpo después de un plato de macarrones con tomate te pide chocolate, te pide algo dulce. ¿Y por qué? Los macarrones con tomate van a producir un pico muy alto de azúcar en sangre, el páncreas produce la insulina y después de la subida viene una bajada, y en esa bajada tiene un antojo por dulce brutal porque como está en hipoglucemia,
el cuerpo te pide subir los niveles de azúcar en sangre. Esto lo cuenta mucho la gente, es que a veces comí y me da un bajón, me tiene que tomar la Coca-Cola. ¿Qué ha pasado? Si te da el bajón porque vienes de un pico, te tomas la Coca-Cola y ¿qué va a pasar? O otro pico y luego otra vez un bajón. Después de la Coca-Cola te pide chocolate. Después del chocolate y así, esa montaña rusa, a la larga, acorta la vida, porque la insulina nos va irritando. Mirad, esto que estoy poniendo aquí son curvas de glucosa. Son las subidas y bajadas que tiene la persona que tiene problemas con el metabolismo de los hidratos. Lo ideal sería la curva de abajo. La curva que estáis viendo abajo es una curva plana, está entre los niveles, es normal que después de comer suba un poco la glucosa y la insulina, pero no debería estar subiendo y bajando. Si estáis subiendo y bajando, puedo tener antojos, dolores de cabeza, cansancio, esa necesidad de echar una siesta de 2 horas, y eso a la larga acorta nuestra vida. ¿Y qué produce esos picos? Pues esos picos los producen los alimentos dulces, bollería, pastelería, las chuches, pero también los refrescos, las bebidas energéticas que tanto tomamos adolescentes, los zumos, los yogures de sabores que tanto toman los niños, la salsa, el pan blanco, los macarrones blancos, el arroz blanco, el alcohol, el no movernos, algunos fármacos también como los antidepresivos, por eso mucha gente, los antidepresivos, los corticoides, por eso mucha gente cuando está tratando con corticoides o con antidepresivos coge peso, y el estrés puede producir esos picos y por supuesto la obesidad. Y como os decía, ¿cómo se traduce esos picos en el estado de ánimo? Pues mira, cuando vivimos una subida y bajada de picos, podemos tener lo que os decía antes, deseos dracones, cambios de humor, igual estoy irritable que estoy súper feliz, dolores de cabeza, hambre urgente, el no notar que tenemos poca energía, que nos cueste perder peso, que a pesar de que estamos todo el día a dieta, no conseguimos perder peso, la irritabilidad, la ansiedad, problemas para dormir por la noche, el embotamiento, la niebla mental, los antojos. En nuestro estado de ánimo, que podemos pensar que lo controlamos nosotros, muchas veces la que lo controla son nuestros niveles de azúcar en sangre. ¿Y cómo podemos saber nosotros, aparte de por estos síntomas que nos pueden orientar, cómo tenemos los niveles de azúcar en sangre? Pues mira, esto lo podéis apuntar si no lo tenéis también en el libro, que por cierto no lo sepáis, luego podéis comprar el libro por si queréis saber más. Mirad nuestra múltiple analítica y según cómo tengáis los niveles de azúcar en ayunas podéis tener una idea de si estáis teniendo pico o no estáis teniendo. Si el azúcar en sangre está entre 72 y 85 en ayunas, está todo bien. Si está entre 85 y 100, ya hay que tener cuidado porque ya no estamos metabolizando bien los hidratos. Y si está por encima de 100, ya debemos de preocuparnos seriamente. Así que si tenéis por ahí la analítica, si no cuando lleguéis a casa, la miráis. También se podría medir el índice OMA, que es mirando los niveles de insulina en sangre. Y esto sería muy importante que lo reviséis, que en la próxima analítica miréis cómo tenéis vuestros niveles de azúcar en sangre, porque eso puede marcar vuestro riesgo de enfermedad y podemos ganar años de vida si tenemos el azúcar en sangre en ayunas por debajo de 85, ¿vale? Si estamos en subida y en bajada, he dicho que son picos de insulina. La insulina produce inflamación, pero no solo la insulina produce inflamación, hay muchos factores que pueden producir una inflamación crónica que se llama de bajo grado en nuestros tejidos. ¿Esto qué significa? Hay dos tipos de inflamación. Una inflamación es cuando yo me doy un golpe y se pone rojo, caliente o hinchado, cuando me pica un mosquito que se me pone esto rojo, o cuando me corto y sale sangre que el cuerpo pone en marcha un mecanismo inflamatorio para cerrar la herida. Esa es la inflamación aguda. Pero hay una inflamación que es una inflamación crónica, que es una inflamación que se mantiene en el cuerpo, es como que nuestro propio organismo está reaccionando contra sí mismo, se está irritando, y hay muchos factores que producen inflamación crónica, uno de ellos la insulina que os comentaba antes, pero también el tabaco, la mala alimentación, y la inflamación crónica está detrás de la mayoría de las patologías. Ahí tenéis un ejemplo por órganos, pero podríamos hablar de todo, desde problemas de tiroides, diabetes, enfermedades cardíacas como decíamos, pero también enfermedades autoinmunes, el acné, los eczemas, la dermatitis, la enfermedad renal crónica, el asma, la hepatitis crónica, la fibromialgia, la diabetes, los problemas articulares, la artritis. 1 de cada 6 cánceres está relacionado con la inflamación crónica. ¿Qué síntomas produce la inflamación crónica? Poquito, pasa como lo que hablábamos antes de los picos. Puede producir dolores cambiantes, hoy me duele aquí, mañana me duele allí, dolores musculares que van cambiando, sensación de hinchazón tras las comidas. En la analítica podemos tener la PCR, la velocidad de segmentación un poquito alta.
Pero tanto los picos de glucemia como la inflamación digamos asesinos silenciosos porque no dan muchos síntomas y sin embargo a la larga pueden acortarnos la vida, como os decía. No, estarás tranquilos que todo estoy contando primero la parte mala, que luego va a venir la parte buena, que hay muchas cosas que podemos hacer. Bueno, pues mirad, a día de hoy sabemos, podemos medir el índice de inflamación de los alimentos. ¿Cuáles son los alimentos inflamatorios y cuáles son, por el contrario, los alimentos antiinflamatorios? Los alimentos que le podríamos llamar aspirina o ibuprofeno. Esos alimentos que nos ayudan a reducir la inflamación. Bueno, pues producen inflamación. Los alimentos ricos en grasas trans y omega 6, ¿cuáles son? Los aceites vegetales refinados, el de soja, el de girasol, el aceite de palma, la margarina, todo lo que sea que lleve aceite vegetales refinados. El pan blanco, el arroz blanco, la pasta blanca y luego todo lo azucarado, ¿no? Bebidas energéticas, refrescos, chuches, helados, galletas, cereales, los edulcorantes artificiales también, o sea, los 0% no sería mejor alternativa. Las carnes rojas, los embutidos y las carnes procesadas, que sean las nabres, las salchichas, las hamburguesas. Si os paráis a pensar, esto es como que la vean los niños, nabres, salchichas, hamburguesas, patatas fritas, pan blanco, bocadillos de embutido. ¿Qué está haciendo esto? Que los niños españoles a día de hoy sean los niños más gordos de Europa. Está haciendo que la diabetes tipo 2, que no es diabetes del adulto, se esté diagnosticando en niños con 12 años. Niños de 8 o 10 años con la tensión alta, con colesterol alto, niños con sobrepeso y obesidad, que serán futuros pacientes enfermos, adultos enfermos, y por eso os decía que se estima que como no cambiamos las cosas, 1 de cada 2 niños tendrá cáncer cuando sea adulto. Es un problema. Y los niños es su alimentación. Bueno, vamos a la parte buena, ya tenemos la mala. ¿Qué es lo bueno? ¿Cuáles son los alimentos aspirina, los alimentos antiinflamatorios? Pues los alimentos que tienen omega 3, los frutos secos, las semillas, el pescado azul, que son los boquerones, las sardinas, los alimentos que tengan omega 9, que son el aceite de oliva virgen extra, con el aceite virgen extra, los aguacates, las aceitunas, los alimentos que son probióticos, que sería el yogur natural, el kéfir, luego otros alimentos que a lo mejor son menos típicos de nuestra sociedad, como la kombucha, el miso o el tempe, la seta, los champiñones también son antiinflamatorios, y luego todas las especias, el jengibre, la cúrcuma, la canela, el orégano, la albahaca, el tomillo, todas las especies aromáticas, la pimienta, la guindilla, son antiinflamatorias. Todas las hortalizas que son de color rojo, como los tomates, de color verde y de color amarillo y naranja, es decir, la mayoría de las hortalizas. La única hortaliza que no vamos a considerar antiinflamatoria es la patata, que de hecho en pirámide mediterránea no se le considera ni una verdura, es un almidón, y casi es la única verdura que toman algunos niños, la patata, no toman otro tipo, y luego toman las frutas, ¿vale? Apostar por los alimentos que no producen picos de azúcar nos puede ayudar a alargar la vida, y en general, para que acordéis, la fruta, la verdura, los aguacates, las grasas como el aceite de oliva, los frutos secos, las semillas, son bienvenidos, ¿vale? Ahora os quiero explicar un poco, si estáis viendo los alimentos que decimos que sí, los alimentos que decimos que no, todos estamos pensando en dieta mediterránea, ¿verdad? Porque los alimentos que he contado eran la base de la dieta mediterránea tradicional. Eso era lo que comían nuestras abuelas, donde había mucha ensalada, había gazpacho, había muchos platos de lentejas, si había carne, era carne de calidad, no había salchichas, hamburguesas, no había nada, que no existían los kebabs, ¿verdad? Nuestra abuela no tenían zumo, batidos, ni yogures de miles de millones de sabores, eran yogur natural, la leche y ya está. No había alimentos azucarados, no había ultraprocesados. Pues bien, al final es apostar por dieta mediterránea tradicional, recuperar esas costumbres mediterráneas, y también sería algo importante, sería el orden en que como los alimentos. Y esto también lo hacen nuestras abuelas, como veréis. Lo que a día de hoy se ha visto que puede mejorar la diabetes o el pronóstico de una persona con cáncer en cuanto al orden de la alimentación es lo que hacen nuestras abuelas. Se ha visto que hay un orden correcto en el que deberían comer los alimentos para que no se produzca un pico de azúcar, ese pico de insulina y no haya inflamación. Pues bien, ¿cómo debemos de comer los alimentos? Pues deberíamos de comer siempre los azúcares y los hidratos al final de la comida. ¿Por qué? Porque cuando yo como algo que tenga azúcar o tenga hidratos, rápidamente pasan a la sangre.
Sin embargo, cuando como fibra, grasa y proteína, forman como una especie de malla en el intestino que ralentiza la absorción de los hidratos de carbono. Entonces, primero voy a empezar mis comidas con fibra, sobre todo un vegetal, en forma de vegetal crudo, que sería ensalada, tomate, un pepino aliñado, una zanahoria, gazpacho, ensalada. Después, grasa y proteína suficiente acompañando mi plato. La grasa, he dicho, como puedo llevar aceite de oliva, aceituna, aguacate, frutos secos, semillas. La proteína, la mejor, la del huevo, la de las legumbres, el pescado o la carne, pero la carne blanca, que sería el pollo o el pavo, mejor. Y al final de la comida, los hidratos, que sería el pan, la pasta, el arroz, la patata, el boniato. Y de postre, si queremos fruta, que al final son los azúcares o un yogur. Esto, que no solemos, hoy día de hoy no solemos hacerlo mucho, porque muchas veces empezamos las comidas con pan, ¿a que sí? Y las tapas que nos ponen en los bares son pan. Pero si pensáis, aquí era como comían nuestros abuelos. Siempre había una ensalada de primero, o había una aceituna aliñada, había gazpacho, después el plato que se comiese y la fruta se comía de postre. Cuando eres niña, que la fruta se comía de postre. Luego han venido un montón de corrientes, que si la fruta antes, que si no hay que comer vegetales, que la ensalada, no sé qué. Pues eso que nuestros abuelos hacían, ahora lo que se ha demostrado que sería lo ideal. Ese es el orden: fibra, grasa, proteína y los hidratos al final. Esto hay una región de España que no sé si habéis visto alguna vez, que está en la zona de León, en Astorga, si habéis visto alguna vez, que tiene un cocido que se llama el cocido maragato, que dicen que el cocido maragato se come al revés que como suele comer mucha gente la comida. Y los maragatos lo hacían así porque vienen comiendo en ese orden, tenían mejores digestiones, estaban luego menos cansados, podían rendir más en el trabajo. Y si habéis estado alguna vez por allí, acordaos de mí, os pedí el cocido maragato. Pues en el cocido maragato lo primero se come un poco de ensalada, que suele ser tomate aliñado con vinagre, aceite y ajo picado. Ya tenemos el antiinflamatorio, tenemos el vinagre y el aceite que luego os contaré que rebaja los picos de glucemia. Después se come la carne del cocido se la comen después, que sería la grasa con la proteína. Después se comen los garbanzos, que también tienen proteína. Y por último, se comen una sopa con fideos, que serían los almidones. Y de postre toman natilla. El cocido maragato sigue este orden. Pues se ha visto que seguir este orden no solo mejora las digestiones, como tenemos menos picos de glucemia, vamos a tener más energía, más vitalidad. Y esto nadie se lo había dicho a los maragatos, solamente ellos habían observado comiendo en ese orden se sentían mejor. Mirad algo tan sencillo, pues en diabéticos se han hecho estudios y la diabetes mejora en pocas semanas siguiendo este orden. Entonces, primero fibra, proteína, grasa, almidón y lo último los azúcares, ¿vale? ¿Qué más cosas? El vinagre de manzana también ayuda a regular los picos de glucemia en sangre. Esto para diabéticos, personas con cáncer, enfermedades cardíacas, le vendría muy bien. Si tomamos vinagre antes de la comida principal, disminuye el pico de glucemia porque el vinagre ayuda a que el azúcar se guarde en el músculo y se ralentiza la absorción de los hidratos. Por eso hay gente que lo utiliza también para perder peso. Pero esto es algo que ahora también se está hablando mucho y también lo hacen nuestras abuelas, porque el gazpacho lleva vinagre, la ensalada se aliñaba con vinagre. Pues sería lo ideal que en vuestros entrantes pongáis vinagre. Si no vais a tomar nada de gazpacho o algo crudo, un vaso de agua con un poquito de vinagre también os puede ayudar, ¿vale? Aquí os he traído algunos ejemplos porque cuando yo escribí el libro, durante 6 meses llevé un sensor, como llevan algunos diabéticos, para ver cómo me afectaba a mí el orden de los alimentos y el ejercicio. Mira, este es un ejemplo de una cena. Huevos revueltos con espinaca, pan que era integral, con hummus que está hecho con garbanzo y yogur natural. Y después un poco de ejercicio. No produzco pico. El pico es cuando después de comer subes por encima de 130, ¿vale? Entonces, ¿veis? Esa cena está controlada. Cenar huevos revueltos con espinaca y queso feta, igual, 90 como pico máximo, todo controlado. Un desayuno con pudding de chías, si no la conocéis, una semilla con leche de coco y una leche grasa, no produzco pico, 106. Ahora mirad, aquí en desayuno de cocos de avena solo con plátano se produce un pico. El plátano es una fruta, los cocos de avena es un almidón. No hay fibra, no hay grasa, no hay proteína. Hice un pico de azúcar. Si me tomo un plátano sin nada, solo un plátano en ayuna, mirad, un pico de 172. Sin embargo, si ese plátano lo acompañaba de grasa y proteína, es decir, me tomaba un puñadito de frutos secos y después el plátano, ves que no hubo pico. La fruta es muy saludable, pero siempre hay que acompañarla de grasa y proteína. Puede ser de frutos secos, de un yogur natural mejor griego, que tiene más grasa. Pero la fruta sola puede producir un pico. Esto los diabéticos tienen que tenerlo muy claro. Si toman solo la fruta,
le va a producir pico. Y si encima una macedónica le pone zumo, el zumo dispara los picos de azúcar en sangre. En este caso, había un yogur natural con almendras y fruta. Como le ponen yogur natural y almendras, no hubo pico con la fruta. Produce pico la comida azucarada, lo que está diciendo, pero también el estrés. Esto es después de un momento de estrés, de un enfado ahí con una injusticia, hice un pico. A día de hoy estamos viendo que el estrés crónico mantenido en el tiempo produce picos de glucemia, picos de cortisol, no inflama y el estrés puede ser causa de muchas enfermedades. ¿Y cómo vivimos? Cada vez más estresados. Cada vez vivimos más rápido, cada vez tenemos una vida más ajetreada, más responsabilidades familiares, sociales, laborales. Vivimos a 200 por hora, no nos paramos. Tenemos el trabajo, las extraescolares, los niños, que tengo que ir al gimnasio, que tengo que comprar, que tengo que cocinar, que tengo que hacer millones de cosas, y ese estrés crónico también nos hace enfermar. Y además suele pasar que yo mantengo el pico de estrés, estoy preocupada por el trabajo, perdón familiares, he tenido procesos que me han estresado y lo que va a pasar que después cuando ya estés mejor es cuando aparece la enfermedad. A mí pasó en mi caso, yo llevaba un pico de estrés brutal de 3-4 años, cuando conseguí la plaza que dije, oh, qué bien, apareció el cáncer al mes. Esa es una de las enseñanzas más importantes que nos tiene en la vida. Tenemos que aprender a echar el freno, recapacitar de dónde estoy viviendo, qué es lo que quiero hacer, dónde voy y bien, aprender a meditar, mindfulness, buscar técnicas que nos ayuden a controlar ese estrés. Cada uno como le gusta, apuntarse a yoga, hacer qigong, irse de vez en cuando si podemos de vacaciones, quedar con las amigas para desahogarnos, ¿no? Para hablar, cada uno que busque la forma de gestionar el estrés. Una de las cosas que más ayuda también a gestionar el estrés es hacer ejercicio físico, el movernos. El ejercicio físico es fundamental, ayuda a regular los picos de glucemia, disminuye la inflamación y se ha visto que mantenernos activos nos hace ganar años de vida. Lo ideal sería que 2 o 3 días a la semana hiciésemos entrenamiento de fuerza. ¿Qué significa eso? Las máquinas del gimnasio, las kettlebells, las mancuernas, las pesas, las gomas, ejercicio o nuestro cuerpo y cuerpo, puede ser flexiones, sentadillas, pero que no sea solo caminar. Caminar está bien, siempre que vayamos a un ritmo alegre, no al ritmo escaparate, ¿no? Caminar está bien, quizá bailar, o nadar, o montar en bici, pero también es importante, y mucho más importante que el cardio, es la fuerza. Combinar las dos cosas sería lo ideal, cardio y fuerza, pero priorizando la fuerza. Y aquí aprovecho para hablar de Fundación Guapo, que seguro que muchos la conocéis. La Fundación Guapo es la unidad de atención al paciente oncológico que creó en Granada Jesús Candel, médico de familia. Él fue durante unos meses además fue mi jefe. Él tuvo un cáncer de pulmón metastásico y vio que los pacientes oncológicos, pues le pasó como a mí, que se sentían perdidos cuando tenían la enfermedad, le preguntaban al oncólogo qué puede hacer y no había nada que les dijeran, cuando las investigaciones dicen que sí, ¿no? Entonces a él se le ocurrió crear una unidad donde los pacientes con cáncer pueden ir a entrenar fuerza, que decía que es lo que se está viendo que es efectivo, donde tienen un nutricionista que les pone una dieta, donde tienen un psicólogo. Y además los pacientes van allí y reciben tratamiento de manera gratuita. Nos financiamos, bueno, yo llevo en Fundación Guapo, dirijo el área de nutrición de Guapo España, y allí los pacientes no pagan por ser atendidos, solamente tienen que hacerse socios. Nos alimentamos, podemos funcionar gracias a los donativos de la gente, empresas, particulares que se hagan socios, eventos que se organicen. De aquí invitamos al Ayuntamiento de Alhama a que organicen un evento y le echen una mano, porque para que los 600 pacientes que reciben tratamiento de manera gratuita, que pueden entrenar, que tienen psicólogos, nutricionistas, necesitamos la ayuda de todos. Y los que no lo conozcan, Fundación Guapo, animo que busquéis en Instagram, en Facebook. Y bueno, deciros que lo que hagáis con el libro solidario, parte del dinero va para Fundación Guapo. Creo que es una manera de poder ayudarles y sostener esto en el tiempo, ¿vale? Bueno, pues como debe haber. Muy bien, para que haya tiempo además a preguntarme. El resumen de la charla, después de todas las cosas que os he contado, seguro que ya tenéis en la cabeza, hacemos tanta información, os voy a hacer un resumen de esos 20 hábitos que nos salvarán la vida. Y con esto quiero deciros que todo lo que os he contado, a lo mejor estoy muy abrumado de cuántas cosas, ahora tengo que ir a entrenar, ahora me tengo que comprar una pizza, ahora tengo que caminar,
ahora me tengo que tomar vinagre, ahora que me he dicho que me tome no sé qué, que la fruta, sé que son muchas cosas. Al final, más madera, más leña. Más leña, ¿cuál es la más leña? ¿Dónde está lo del olivo? Os voy a hacer un resumen de lo que deberíamos hacer, pero no hago bien. Lo importante es empezar. Todo lo que hagamos, de estos cambios, siempre va a ser positivo, siempre nos va a ayudar. Lo ideal que sería que desde pequeños, incluso desde el momento del embarazo, ya estos hábitos estuviéramos inculcándolos. Que las mujeres embarazadas fueran súper conscientes de que lo que ellas coman, el ejercicio que hagan, va a influir en el futuro, en la futura salud de esos bebés. Que desde pequeñitos a nuestros niños les diéramos azúcares, que no tomaran zumos, que no tomaran chuches. Pero cuanto antes empecemos, más beneficios, pero que siempre nos va a ayudar. Y cuando tenemos una patología, esto va a ayudar, esto no va a curar nada, no me puedo decir, si yo me tomo el vinagre me voy a curar de cualquier enfermedad, no. Pero sí que es una ayuda, por eso decía, ¿qué hacemos en Guapo? Ayudar a que los tratamientos se lleven mejor, se toleren, sean más efectivos. ¿Qué es lo que hice yo durante mi enfermedad? Yo sabía que no me iba a curar de un cáncer porque comiera pepino, pero sí podía ayudar a lo que decía, que esos tratamientos, en vez de ser paliativos, fueran curativos. Entonces, es un tratamiento más ante la diabetes, el cáncer, la enfermedad cardíaca, ¿vale? Pero sin agobio. Bueno, pues resumen. Cosas importantes que podemos empezar a hacer. Para mí una de las más importantes es cambiar los desayunos. Si voy a empezar por algo, empezaría por el desayuno. Cambiar el desayuno, los cereales, el colacao, las galletas, la bollería, por un desayuno salado. Unos huevos revueltos, tortillas, huevo cocido, yogur natural que yo le ponga frutos secos o le ponga fruta, pero en vez de los yogures comerciales. Y además mejor que sea yogur griego, porque tiene más grasa. Los yogures de verdad nunca tomarlo, no tiene grasas. El azúcar del yogur entonces directamente va a producir un pico de azúcar. Entonces empezar con los desayunos, estupendo. Después, otra de las cosas que debemos hacer es aprender a leer las etiquetas para evitar los productos que son más azucarados. Es decir, no solo evitar los azucarados, también los 0% azúcar. También a la larga producen también enfermedad y de hecho estamos hoy al día 12, se espera que dentro de 2 días, por fin después de muchos años, la Organización Mundial de la Salud reconozca el aspartamo como un potencial carcinógeno para humanos, que es el aspartamo y el edulcorante que tiene la Coca-Cola, ¿vale? La Coca-Cola cero. Pero la Coca-Cola cero, los yogures cero, la mayoría de los edulcorantes. Ni productos con azúcar ni productos 0%. Que si un día me voy a tomar una Coca-Cola, es verdad que sí, de manera puntual elegiría la 0%, pero no pensemos que es mucho mejor que la otra. Que para un día puntual sí, porque sí, no tiene azúcar, pero que a la larga tiene el mismo efecto negativo, ¿vale? Que es importante aumentar el consumo de frutas, de verduras, de legumbres, de frutos secos y de semillas. Al final recuperar esas costumbres mediterráneas. Que las legumbres es algo que casi a todos los niños les gustan, los platos de potaje, de garbanzos, de alubias. Los niños las lentejas se las comen y no son tan difíciles de preparar, no requieren tanto tiempo, porque es verdad que necesitamos que sean recetas fáciles, rápidas, porque lo decíamos, cada vez tenemos menos tiempo. Que siempre los hidratos vayan arropados, que la fruta siempre vaya mejor acompañada de grasa y proteína, que el pan, si quiero comer pan porque hay gente que necesita comer pan, bueno, necesitamos comer pan porque probablemente que estamos haciendo picos de azúcar, por eso necesita el pan. El pan se lo podéis quitar mejor, pero si necesitáis comer pan, mejor pan integral. ¿Y de qué le pondréis el pan ya con lo que sabéis para que no haga picos de azúcar? ¿De qué sería la tostada? De aceite y qué más. Tomate, aguacate, le puedo poner queso, atún o melva, jamón, pero si ponéis jamón, que sea jamón de calidad. ¿Vale? Si vamos a poner jamón, que sea jamón ibérico. Si le voy a poner jamón de Oropavo, fijaros la cantidad de carne que tenga. El jamón Yorkshire extra, pues tendrá un poquito más, pero esto que viene como Maxi York, fiambre de cerdo, fiambre de pavo, es caca de la vaca, ¿vale? ¿Qué más os voy a decir? Que intentéis que los almidones siempre sean al final de la comida. No siempre es fácil, no me voy a comer siempre el pan o el arroz al final. Si podéis al final, pero si va todo mezclado, que siempre vuestra comida no sea solo arroz con tomate, pasta con tomate, que esos macarrones tienen que llevar verdura, que tienen que llevar bastante aceite, que le pongáis una boloñesa o le ponéis tofu si sois vegetariano, le pongáis atún. Acordaos que el pan, el arroz y la pasta no pueden ir solos, ¿vale? Empezar las comidas con una ensalada aliñada con vinagre, eso sería bastante importante. Luego,
algo que nos podría venir bien a todos, reducir el consumo de zumo. Los niños que toman mucho zumo, los zumos directamente producen pico de azúcar. Y mira, hay otra cosa que hacen nuestros abuelos que deberíamos de recuperar, porque ahora a día de hoy la ciencia ha visto que una costumbre de nuestros abuelos a día de hoy es súper saludable y es cenar temprano. Y ahora cenamos súper tarde por el trabajo, por las obligaciones. Lo ideal sería cenar antes de las 9 de la noche, antes de que se haga de noche. Bueno, ahora en verano lo podemos alargar. Antes de que se vaya el sol deberíamos de cenar. ¿Por qué? Sobre todo si somos diabéticos. Porque cuando mejor metabolizamos los hidratos de carbono es durante las horas de luz solar. Entonces, cuando se va el sol deberíamos de haber cenado ya y cerrar la nevera. Eso que se llama ayuno intermitente, que está tan de moda, lo hacían nuestras abuelas, porque cuando se iba la luz ya no se comía hasta el día siguiente, ¿verdad? Ya está, si no había luz no iba a levantarte por la noche a abrir la nevera porque no había ni siquiera nevera. Entonces, eso que ahora se llama ayuno intermitente, que es cenar temprano y contar desde ahí de 12 a 16 horas hasta la siguiente comida, hasta el desayuno, que significa romper el ayuno nocturno. La noche está pensada para que ayunéis, no para que nos levantemos a comer por la noche. Si tengo necesidad de levantarme por la noche, ¿por qué será? Ya lo sabéis, ¿no? Esa necesidad de por la noche es porque he hecho un pico con la cena, me ha dado la bajada y el cuerpo me la ha pedido. La palabra desayuno es por eso, porque viene de desayunar, de romper el ayuno nocturno. Lo que hacen en Ramadán, a través de lo que yo estoy proponiendo, yo lo que hacen es cuando se va el sol, es cuando empiezan a comer. Eso no sería lo saludable es cenar temprano, ¿vale? Bueno, luego hay otra cosa que es súper importante para vivir mucho, que yo creo que es obvia, pero todavía hay mucha gente que no lo sabe, o que no lo tiene interiorizado, no fumar. El tabaco mata. Pero es que los niños piensan que los vapers o los cachimbas son mejor alternativa, y no lo son. Tienen dioxinas, tienen también sustancias tóxicas, irritativas, que pueden producir asma, alergia, algunas también enfermedades. El alcohol tampoco es saludable, pero si algún día vais a tomar algo, voy a dar una buena noticia. ¿Qué os pediríais? ¿Vino, cerveza? ¿Qué si queréis que es mejor? Mira, aquí que la media tiene más de 40 años, me aconseja. El vino es mejor, y además eso es algo que a partir de los 40 años nos apetece más. El vino no produce pico de azúcar, sin embargo la cerveza sí. Y si encima la cerveza me la tomo con una capa de pan, ya estoy perdido, ¿vale? Entonces, si vais a tomar un día alcohol, vino. El vino tinto tiene más antioxidantes que el rosado o el blanco. Pero bueno, los tres me valdrían. Y una cosa que he dicho, una copa, no... Esto es como a mí me hace gracia la consulta, cuando tú le preguntas a la gente, ¿usted bebe? Nadie bebe. Pero ya cuando le dices, pero nada, y dice, bueno, lo normal. ¿Qué es lo normal? La copa de coñac por la mañana, el carajillo, los tintos antes de comer, el vinillo. Pues esto igual, que os he dicho que es mejor el vino, pero una copa de vino. No os queréis que luego sé que cada uno se queda con lo que quiere. Bueno, ir a acostarnos temprano. Es súper importante dormir también de 7 a 9 horas. Y sabéis que la media de horas que se está durmiendo en España ha disminuido un montón. De media dormimos 2 horas menos que dormían nuestros abuelos. Por los móviles, el Netflix, el HBO. ¿Cuántos niños no se duermen con la tele, se duermen con el móvil, con la Play? Y el no dormir también acorta la vida. ¿Por qué? Porque por la noche se produce una hormona que se llama la melatonina, que es la hormona del sueño. Cuando producimos poca melatonina, al día siguiente lo primero que notas es que estás de mal humor, que te duele la cabeza, pero a la larga se ha visto que las personas que no duermen de noche, lo que deben de dormir, que tengan insomnio o que trabajan a turno de noche por motivos laborales, porque por ejemplo os decía que hace muchas guardias, eso se ha visto que conduce a más riesgo de cáncer y enfermedades cardíacas. Entonces la noche está hecha para dormir, hay que dejar los móviles fuera de la habitación, hay que apagar los dispositivos electrónicos y dormir de 7 a 9 horas. Cosas más importantes, el ejercicio físico, hay que moverse, no hay que estar sentado en un sillón, que cada uno busque aquel ejercicio que le guste, pero es súper importante moverse. También es importante tomar el sol para producir vitamina D. La vitamina D es la vitamina más importante, en verdad no es una vitamina, es una hormona que nosotros producimos cuando nos da el sol, pero solo el sol de la mañana, el sol de la tarde no vale. Es cuando los rayos ultravioleta B inciden en la superficie de la Tierra, en nuestra latitud, entre las 10 y la 1. Entonces todos los días debemos tomar el sol entre las 10 y la 1 para ayudar a producir vitamina D. Pero sin protector, porque si le pongo el protector no voy a producir vitamina D. Entonces ahora en verano que tenemos miedo a quemarnos a las 10 de la mañana, no nos vamos a quemar.
Que la exposición también sea progresiva. Si somos muy blanquitos, pues entonces se voy a empezar a exponer los primeros 5 minutillos, 10 minutillos, 20 minutillos al día entre las 10 y la 1, evitando las horas centrales donde me puedo quemar. En esa hora me pondré ropa, me pondré gorro, gafas, para intentar no quemarme. Importante también el tema, no me voy a meter mucho en eso, pero ¿qué protector solar utilizar? Hay algunos que tienen protectores químicos, que son la mayoría que podemos ver en los supermercados y en las farmacias. Estos que se absorben súper rápido, esos tienen filtros químicos que pueden ser no saludables. Son mejores las pantallas físicas, los que te dejan la capa de cemento. Esos son los ideales, porque esos no penetran en la sangre. Y que más cuento que es importante también intentar meditar todos los días, pararnos un poco, reflexionar cómo estoy viviendo. Dice cada uno que busque su forma de relajarse, puede ser meditar o mindfulness, o algo que hace nuestra abuela, que es una forma de sobrellevar bien el estrés, es rezar el rosario. El rosario al final es como la meditación, está en un estado meditativo porque está repitiendo un mantra, una oración continuamente. O sea que, mirad, nuestra abuela lo tenían todo, lo sabían todo. Pero ¿cuánto nos hemos alejado de esa sabiduría popular? O sea, tiene que venir la gente que del ayuno intermitente, bueno, nuestra abuela hacía comer primero el gazpacho y después la fruta es lo suyo. Lo hacía nuestra abuela, rezaban el rosario, que era su forma de meditar. Una siesta de 20 minutos, no más, que era lo que se echaba. Ahora necesitamos una siesta de 2 o 3 horas. Pues recuperar esas costumbres nos puede ayudar a alargar la vida. Y ya está, esto es lo que quería contar. Bueno, aquí os enseño, estos son todos mis libros, que me podéis seguir en Facebook, en Instagram, en Receta Anticáncer. Y nada, con esto os doy las gracias y espero que os haya gustado.